Esto es inaceptable, te lo digo en serio, esto es inaceptable. En ningún contexto, en ningún momento se puede empezar una temporada perdiendo contra un equipo que acaba de ascender. Y el día de ayer pasó lo que no tenía que pasar para iniciar la temporada. Perder fuera de casa contra un equipo de segunda división, un equipo recién ascendido, y dejando sensaciones muy negativas de cara a lo que puede ser ese partido del día miércoles. Y es que desde hace un par de días se había hablado bastante, incluso el director técnico había dicho que físicamente el equipo no estaba bien, y creo que esto evidentemente deja muy claro de que las cosas van a ser así durante los primeros partidos, que el equipo no se va a encontrar, que si encuentra uno que otro resultado positivo va a ser más allá de lo que realmente se puede esperar, porque no tienen nada de sensaciones positivas de cara a lo que puede ser los próximos partidos. Y esto es muy preocupante porque estamos empezando la temporada y no la estamos comenzando bien, con un rendimiento físico y táctico que deja muchísimas dudas y mucho que desear. Un equipo que tuvo errores individuales, de los que vamos a hablar a continuación, pero errores individuales y errores colectivos que han hecho que este resultado se termine dando de esta manera. Perdiendo 1-0, no teniendo ningún tipo de oportunidad, no teniendo respuesta después de que el equipo de San Pedro se puso por delante en el marcador y dejando muy malas sensaciones en la portería, en el medio campo y en el ataque. Y lo peor de todo esto es que el equipo de San Pedro ni siquiera jugó en su campo, tuvo que ir a casa del equipo de Marquense para jugar este partido y aún así estuvo por delante del equipo del Xelajú Mario Camposeco. Y esa superioridad del equipo de San Pedro no se vio solamente en el resultado, se vio también en el campo, en donde en los primeros 45 minutos de juego el equipo del Xelajú Mario Camposeco no tuvo ningún tipo de idea de lo que quería jugar, de lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacer que cada jugador cumpliera con un rol específico en el campo. Y si ese rendimiento fue muy negativo en el primer tiempo, lo que pasó en el segundo tiempo fue prácticamente peor que eso, porque no solo no se supieron establecer en el segundo tiempo, sino que en los primeros 15 minutos de juego cometieron errores que terminaron en el primer gol y el único gol del partido para el equipo de San Pedro. Errores individuales que marcaron mucho las cosas. Evidentemente en la portería habíamos dicho que las dudas eran enormes y con esto se termina de confirmar todo eso, porque Sican tuvo el peor partido que se ha visto de un portero durante muchísimo tiempo, un portero que ya había dejado muchísimas dudas en la pretemporada y en los últimos partidos que tuvo con el equipo de Antigua GFC, y en este partido creo que las cosas fueron muy negativas porque no se vio ese liderazgo, no se vio esa confianza que tenía que tener y se vio un equipo totalmente descompensado. Y para este tipo de errores es mejor traer a un juvenil como Tato Chang. ¿Por qué? Porque es un jugador que sabe perfectamente que más allá de que puede cometer uno que otro error, es un jugador que está en proceso y que puede mejorar muchísimo, pero trayendo un jugador como Sican se sabe perfectamente que no va a cambiar absolutamente nada. El jugador ya ha dado lo mejor de sí y esto es lo único que le puede ofrecer a la institución. Errores, falta de liderazgo, falta de compensación, un jugador que no está en su posición y que no sabe cómo controlar su área para poder saber en dónde puede establecerse. Y lo peor de todo eso es que en el banquillo tampoco se tiene un recambio que pueda funcionar, porque solo podemos ver y lo único que tenemos es a Maynor Álvarez, un jugador que es lo mismo de siempre y que evidentemente va a ser lo mismo que lo que hizo Sican en este partido. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo se paró el equipo del Xelajú Mario Camposeco. En la portería, Sican, creo que no había ninguna sorpresa, lo habíamos dicho en la previa. Tenemos a los tres defensas que fueron González, Castañeda y Monreal. Me sorprende que Monreal jugara desde el primer tiempo, creo que no estaba listo para este partido. Y para complementar la línea de 5, Tebalán y Eric González. Tebalán cambiado de banda, creo que ha sido un error garrafal, un error que le ha costado al equipo del Xelajú Mario Camposeco no solo tener esa solidez en la defensa, sino tener esa soltura para poder salir jugando. Y en el medio campo cerramos con Juan Cardona y Jorge Aparicio. Jorge Aparicio, los mismos errores de la temporada pasada, un jugador que no se controla, un jugador que tiene muchos inconvenientes y que nuevamente una roja para la próxima jornada. No sé qué más decir sobre este jugador, ya le costó al equipo el Xelajú Mario Camposeco el torneo anterior y esta temporada parece que las cosas no van a cambiar, va a seguir siendo ese jugador explosivo que no se controla y que a las primeras de cambio, cuando las cosas no empiezan a salirle bien o que el equipo empieza a perder esa soltura, pierde la cabeza y deja al equipo con 10 hombres. Y para complementar el equipo en la delantera se jugó con López, Díaz y Casas. Yo voy a decir una cosa. Evidentemente lo de Casas el día de ayer fue muy negativo, no se esperaba ese rendimiento de un jugador que tuvo una muy buena temporada con el equipo de Marquense, pero no estoy diciendo que hay que hacer las cosas de esta manera, pero hay que darle tiempo a este tipo de jugadores. Al final puede que funcionen, al final puede que den ese rendimiento que sí dieron en el anterior equipo, pero por el momento lo que hay que hacer es confiar en lo que se puede hacer en el proceso de adaptación. No digo que no se tenga que criticar el rendimiento que tuvo el día de ayer, porque evidentemente fue nefasto y fue muy diferente al que tuvo con sus anteriores equipos. Un jugador que no se encontró, un jugador que no tuvo ese liderazgo ni quiso tomar la responsabilidad para poder hacer que el equipo funcionara en el ataque. De eso tenemos que hablar mucho en las
próximos partidos y veremos cómo se comporta en otros partidos en donde evidentemente se va a necesitar muchísimo más y en donde sí se le va a empezar a pedir lo que se necesita para ser un jugador determinante, porque hasta ahora no lo ha demostrado. Y haciendo una calificación más general de lo que vimos el día de ayer, evidentemente todo fue muy negativo, tanto el resultado, el rendimiento del equipo, cómo se empezó, cómo se terminó el partido, todo eso a nivel general, a nivel táctico, a nivel individual, todo se vio muy negativo por parte del equipo del Xelajú Mario Camposeco. Pero tenemos que hablar específicamente de los errores individuales que cambiaron muchísimo las cosas. Un portero como Sican no puede estar en un equipo como el Xelajú Mario Camposeco. No tiene ese liderazgo y ha demostrado en este partido que no tiene esa capacidad de poder hacer que las cosas salgan bien. Castañeda, más de lo mismo, un jugador que desde hace bastante tiempo sigue haciendo y teniendo los mismos errores. Aparicio, con ese temperamento que no se puede controlar, nuevamente deja al equipo con 10 hombres en cancha y eso ya es algo que debe preocupar al equipo del Xelajú Mario Camposeco. En la delantera, nada funcionó, ni los extremos, ni el delantero, todo mal para el equipo del Xelajú Mario Camposeco y deja muy malas sensaciones dejar lo que puede ser este partido del día miércoles contra el equipo del Alajuelense, otro partido fuera de casa, así que sinceramente las sensaciones son muy negativas y tenemos que ser muy críticos con este tipo de resultados porque las cosas están empezando muy mal y veremos cómo se va a comportar el equipo, pero evidentemente las sensaciones son muy negativas. Bueno, ya para terminar veamos qué opina la comunidad sobre este partido y cuáles son sus declaraciones. En la previa habíamos hecho la siguiente publicación en donde el 86% aseguró que el equipo del Xelajú Mario Camposeco obtenía el resultado de los 3 puntos, un 7% dijo que era el empate y otro 7% aseguró que ganaba el equipo de San Pedro, que finalmente terminó dándose este resultado. Y bueno, los comentarios son los siguientes. Jacob Chivo dice lo siguiente: Sican es un mula el mal planteamiento de Hernández Ayala. Estoy totalmente de acuerdo, el planteamiento ha sido muy nefasto y lo peor de todo esto es que no se pudo corregir durante el partido, ni los cambios, ni a nivel táctico, ni a nivel de lo que podían hacer los jugadores, nada funcionó en el terreno de juego. Tenemos otro comentario que dice lo siguiente de Zone for Games Oficial: San Pedro dio buena pelea en este partido tratando de demostrar que se mereció ascender y eso que sentí que Xela tuvo más la pelota, así que bueno, hay mucho que mejorar para Xela. Creo que esto es muy negativo, porque a nivel de rendimiento las cosas no se están viendo nada bien. Y estoy totalmente de acuerdo de que el equipo del Xelajú Mario Camposeco tiene mucho que mejorar. Y lo peor de todo es que lo va a tener que hacer durante los próximos partidos. Ya no tiene tiempo para hacer cambios, para intentar que las cosas funcionen a nivel de táctica o de pretemporada, porque ya vimos que eso no le funcionó y las cosas pueden ser muy negativas de cara a los próximos partidos. Pero bueno, esperamos que ese resultado no repercuta en el partido que van a tener este día miércoles, pero realmente creo que las sensaciones no son nada positivas para ese partido. Gracias por estar acá y nos vemos en otra ocasión.